Mucho poder bajar la percepción al dato concreto, porque es lo que nos verifica si estamos en lo correcto o no. Uno sintió que durante todo este verano la Comisión Permanente del Parlamento estuvo sumamente activa. Hay datos que reafirman esto. Nico Delgado, adelante. Así es, la Comisión Permanente batió récord desde la reapertura democrática en cuanto a convocatorias a ministros, ya sea en régimen de comisión general o de interpelación. Así que lo que les propongo en los próximos minutos es repasar cómo ha evolucionado históricamente este dato en base a información del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República que difundió hace algunas semanas el semanario Búsqueda. Como ven, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti no hubo ministros convocados en el primer año de gobierno a la Comisión Permanente, y esto ha aumentado durante cada legislatura. En el gobierno de Lacalle Herrera fueron 2 los ministros convocados a la Comisión Permanente en el primer año de actuación. También en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti fueron 2 ministros a la Comisión Permanente durante el primer año de su gobierno. Con Jorge Valle fueron 3, y ya con Tabaré Vázquez aumentó a 5 ministros. Lo mismo sucedió en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez y en el de Luis Lacalle Pou. En el de José Mujica fueron 3 los ministros convocados en el primer año de actuación de la Comisión Permanente de su gobierno. Y llegamos finalmente al 2026, cuando 8 ministros del gobierno de Yamandu Orsi concurrieron a la Comisión Permanente para dar sus explicaciones. Como decíamos, se trata de un récord desde la reapertura democrática hasta nuestros días. ¿Quiénes fueron esos ministros? Bueno, los primeros en concurrir a la Comisión Permanente, y pasamos a la siguiente placa. Bueno, estos fueron los últimos. José Carlos Maía, ministro de Educación y Cultura, Mario Lubetkin, el canciller, y Gonzalo Sibila, el ministro de Desarrollo Social, fueron quienes concurrieron en febrero a la Comisión Permanente para dar explicaciones. Maía lo hizo sobre la política educativa, Lubetkin sobre los acuerdos con la Unión Europea y el Mercosur, los acuerdos del Mercosur con Singapur, también sobre los cambios en el visado para Estados Unidos, y Sibila concurrió junto a las autoridades del INAU para hablar sobre las muertes de niños y de menores de edad bajo la órbita del INAU. Y estos fueron los primeros que concurrieron, quienes inauguraron esta racha. El 7 de enero concurrieron juntos Cristina Lustenberg de Salud y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, para hablar de los ajustes en el FONASA, en el pago de FONASA. Luego fue Edgardo Ortuño, acompañado por las autoridades de OCE, para hablar de la sustitución del proyecto Neptuno y del aumento de las tarifas de OCE. Luego fue Alfredo Frati por el cese de los directores departamentales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el que cerró en enero fue Carlos Negro para hablar de la política de seguridad de gobierno. Como decíamos, son 8 los ministros del gobierno que concurrieron a la Comisión Permanente durante este receso de verano, marcando un récord desde la reapertura democrática. Y no fue la única actividad que tuvo la Comisión Permanente. También se aprobó, y recordemos, se ratificó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y se aprobó en diputados la ley de lavado de activos, de la cual ya hemos hablado. Así que hemos tenido, Gaby, una actividad parlamentaria por demás intensa, particularmente intensa este verano. Claro que sí, parece que hubiese sucedido esto en mucho más tiempo, ¿no, Nico? Sí, y fue en 7 semanas, desde el 7 de enero hasta fines de febrero, la concurrencia de 8 ministros. Y ese es el resultado, porque en realidad, por ejemplo, cuando hablabas de la aprobación de la ley de lavado de activos o lo del Mercosur ya venía era unánime, bueno, o casi, pero hubo toda una negociación previa. Entonces, también trabajaron mucho las comisiones asociadas a esta bicameral, ¿no? Sin duda ha sido un verano particularmente intenso en el Palacio Legislativo, y ya la oposición anunció nuevos llamados a ministros al Parlamento, particularmente por el cierre de empresas. Tendremos
Esto adelanta un año muy cargado a nivel legislativo, con la oposición marcando de cerca al gobierno. Me encanta, Nico, que traigas datos para respaldar percepciones.